minutos sobre las 11 de la noche se incorporan en este momento a la mesa de debate Domingo San Pedro, muy buena noite. Hola, muy buena. Don Carlos Príncipe, muy buenas noches. Bueno. Y Pilar García Negro, muy buena noite también. Muy buena noite. Bueno, vamos a hablar de cosas que han sucedido en este país, en Galicia, en las últimas 24 horas, pero antes queríamos hablar del último suceso que ha tenido lugar en Estados Unidos, que llevan una semanita, en fin, para calificarla. Seguro que han estado pendientes de las noticias, esa poderosísima explosión que se producía esta pasada madrugada en una planta de fertilizantes cerca de Guaco, esa localidad tan conocida por otros motivos, en concreto en la localidad de Huert, una explosión que ha provocado entre 5 y 15 muertos, al menos 160 heridos y que ha destruido un total de 80 casas. Una auténtica hecatombe la que se producía en esta planta, como decíamos. Vamos a ver unas imágenes antes de darle paso a nuestra primera invitada de este segundo bloque. El momento en el que se producía esa explosión justo, un padre y sus hijos estaban grabando el incendio que en ese momento estaba afectando a la planta y a continuación se produce esa explosión en el momento en el que se estaban produciendo las tareas de extinción, así que entre los muertos se supone que hay muchos de los bomberos que estaban, como decía, bueno, participando en esa extinción. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lorena Rodríguez. Lorena, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Lorena es gallega y vive en Texas. ¿A qué distancia de esta localidad de West, Lorena? Pues a unas 100 millas, que son unos 150, 160 kilómetros. 150 kilómetros. ¿Fuisteis conscientes de lo que estaba pasando cerca de donde tú resides? Sí, porque salió en todos los canales de comunicación, todo el mundo está hablando de ella. Además, como digamos, como decías tú antes, una semanita bastante negra, hay claro, como un humor muy lúgubre por todas partes. Y yo soy profesora, entonces me veo con cientos de alumnos todos los días y es que está todo el mundo pues como de luto, o sea, que no damos abasto. Yo no sé si dices que eres profesora, si hay gente con la que has tenido ocasión de hablar en las últimas horas, bueno, que vio, por ejemplo, la explosión o el relumbrón que provocó esa explosión. No, pero un alumno mío esta mañana me dijo que conoce 3 personas que estaban en el primer camión que estaban intentando evacuar y que no han aparecido todavía. ¿Qué se dice ahí que ha pasado? Ha sido un accidente, supongo, pero ¿qué se está comentando de qué ha sucedido en esta planta? Lo que se dice por aquí es que, bueno, que empezó como un incendio normal, por eso acudieron los bomberos de Hueco, porque el pueblito de West pues no es muy grande y creo que tienen voluntarios, pero nada más. Y que mientras estaba ocurriendo el incendio y estaban evacuando, como te dije, había un camión de personas que aún no han encontrado a la mitad de ellas, que de repente pues se debió incendiar de donde tenían el amoníaco y explotó y se registró como un terremoto que llegó hasta como 1 hora de distancia de aquel lugar. Un terremoto efectivamente que creo que superó los 2 puntos en la escala de Richter. Decíamos una semanita negra, empezó con esos atentados en la maratón de Boston, siguió con el envío de esas cartas a Obama y a un senador. ¿Qué sensación hay en estos momentos en Estados Unidos y particularmente en Texas, donde tú resides? Pues ahora ya se va sabiendo que las 3 cosas no están relacionadas, pero sabes cómo es la psique humana, no podemos evitar pensar que están relacionadas. Y además, como el lunes de esa semana, el día 15, la semana empezó con el Día de los Impuestos, que para alguna gente extremista, diría yo, de derecha, es como un símbolo de la opresión del gobierno. Entonces, pues mucha conspiración, mucha habladuría de que a ver si esto es un montón de locos que están saliendo porque pues por el aniversario del Día de los Impuestos. Que fue ese día 15 que decías. Estamos hablando también de una zona muy próxima a Guaco, a Hueco, como tú decías. Recuérdame que seguro que ahí nos ha dado otra cosa que pasaba en Hueco hace unos años. Que había un culto, creo que era, o sea, un culto, lo que dice en inglés, un culto, una secta que se había, ¿cómo se dice? Se habían... atrincherado, sí. Atrincherado, eso, se habían atrincherado y que intentaban por las buenas, pero al final salió mal la operación policial y acabaron matando un montón de gente. Entonces, pues también hay varios sectores de la población más conservadora quizá que pues también consideran aquel suceso como un parte de la opresión del gobierno. Estamos hablando de Texas y estamos hablando efectivamente de supremacistas blancos, que es bueno, un problema histórico que tiene Estados Unidos, que son protagonistas de muchos atentados como el de Waco, por ejemplo. ¿Cómo es Texas? Porque probablemente tengamos nosotros una imagen estereotipada de cómo es este estado. ¿Es tan típicamente yanqui como podemos pensar desde aquí? No realmente, o sea, tiene lugares, por ejemplo, Waco sí, tiene una universidad súper religiosa, súper conservadora, que es Baylor University, y pues es muy así, pero por ejemplo, donde estoy yo, la zona de North Texas, donde está Dallas,
es muy urbano, hay gente de todas partes del mundo, de todas partes de Estados Unidos, y no se puede realmente. Texas es 50% más grande que España, claro. No en población, pero en extensión. Claro. Entonces, no es así. Por ejemplo, yo diría que el sur, el oeste sí, pero el norte y el este pues realmente no son así. Y luego entre eso, pues también cuando vas a un núcleo de población importante, te encuentras con la típica persona cosmopolita y pues no se puede generalizar, es difícil. Porque yo, por ejemplo, vivo rodeada de gente pues que piensa más o menos como yo, una persona pues un poco cosmopolita y no sé, abierta de mente. Pero que sí, que los hay. Hay de esa gente atrincherada con unos valores y unas... todo creen que es conspiración y los existen, sí, claro. Y si no es mucho preguntar, ¿qué hace una gallega como tú, Lorena, viviendo en Texas? Pues me vine a estudiar y justo cuando estaba acabando conocí al que ahora es mi marido y ya no volví. ¿Y te arrepientes de la decisión o no? ¿Estás estupendamente ahí? Pasé una temporada que quizá me arrepentía o me cuestionaba, pero no, estoy muy contenta. Ahora tenemos 2 niños y como soy profesora voy a España todos los veranos, a Galicia, y pues, o sea, ya me sale el inglés. La vida la haces donde estás contento, no tienes amigos, y aquí tengo amigos. Y mi padre ahora es capaz de venir hasta está jubilado, viene un mes, 2 meses, y pues estoy bien. Y estás bien. Bueno, tenemos una cierta obsesión ya para terminar, Lorena, con lo que piensa el resto del mundo de lo que está pasando aquí en España, con esta terrible crisis económica que estamos atravesando. Yo no sé si ahí en Texas se dice algo de lo que está pasando por aquí. Sí. ¿Qué se dice? Además soy profesora de economía, precisamente. Vaya. Todos mis alumnos, todos los días, me dicen, ¿qué pasa en Grecia? ¿Qué pasa en España? Y al principio había eso de que todo el mundo se presuponía que tenía que ver con el despilfarro, ¿no? Y de hecho los medios de comunicación aquí han tenido mucho cuidado de intentar decir no tiene que ver con el despilfarro necesariamente en España y en Portugal y en Irlanda, quizá como ha sido en Grecia. Entonces hay un esfuerzo por parte de los medios de comunicación de que la gente no piense eso, pero la gente se entera y me pregunta mucho qué le pasa a mi familia, si tienen trabajo, y pues para lo poco informados que suelen estar, realmente de esto sí que se parecen estar informados. Bueno, pues Lorena Rodríguez, gallega que reside en Texas, muchísimas gracias por atendernos hasta ahora y darnos ese punto de vista tan directo de lo que acaba de pasar en esa localidad de West, muy cerquita de Waco. Buenas noches, buenas tardes para ti. Vale, gracias. Buenas noches. Bueno, Carlos, yo no sé si te sugiere algo lo que está pasando en Estados Unidos en la última semana, que parece una auténtica conspiración realmente. No, yo creo que simplemente es la casualidad. Yo soy un viejo marxista, no creo que haya una mano oculta de Adam Smith ni de nada que está haciendo eso. Yo creo que son cosas normales, como en el mes de abril dicen que fue el terremoto de San Francisco. ¿Qué es que pasa? Que el mes de abril, los idus de marzo de César... Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que ha pasado más cerquita que Texas, concretamente aquí en Galicia. Ha regresado esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia. Saben que estaba de visita en México para, en teoría, cerrar esos contratos de los que llevamos hablando desde hace mucho tiempo con el naval, aunque en este viaje ha introducido nuevos argumentos con otros sectores productivos, por ejemplo, el lácteo, que parece ser que México podría estar también en condiciones de salvar. Vamos a ver cosas que ha dicho hoy el presidente de la Xunta en relación a ese viaje y con otros asuntos económicos que están pasando en este país. Núñez Feijóo llegó recién aterrizado de México y tuvo que hacer frente a lo que ve como un problema industrial para España y para Galicia, la situación de Pescanova. No quiso pronunciarse sobre un relevo en la cúpula, pero sí lanzó una advertencia a la empresa. Pescanova debe de restituir a confianza sen demora. Debe de restituir a confianza sen demora e con transparencia. Porque presentar las cuentas auditadas es la primera condición para que pueda tener futuro, eso y que el administrador concursal sea de primer nivel. É fundamental que o administrador ou administradores concursales sexan expertos de reconocido prestixio ante a dificultad financeira que presenta este concurso. Si contamos con esa transparencia, con esa axilidade, é posible que Pescanova siga sendo unha empresa fundamental no sector agroalimentario español. Pescanova ensombreció un viaje a México que planteó como una puerta abierta al naval. Se sigue agarrando a Pemex como tabla de salvación, ahora con la posible entrada en el capital de un astillero vigués, aunque evitó confirmar que se trata de Barreras. Pero por qué non lle preguntan vostedes o asteleiro? Me consta que o memorándum se está negociando neste momento e me consta que hai negociacións avanzadas entre ese asteleiro e Pemex. Confían que habrá más contratos para el naval y para otros sectores como el lácteo.
Bueno, el lácteo, que es una novedad en este discurso de Alberto Núñez Feijóo. Enseguida hablamos tanto de Pescanova como de Pemex como del sector lácteo, pero hablando del lácteo ya ha sido contestado desde el Partido Socialista. Pablo García en concreto decía esto después de escuchar al presidente de la Xunta. O mercado témolo en Alicante, témolo en Valencia, témolo en Barcelona, témolo en Madrid. Non necesitamos ir a México. E ademais, que tipo de produto lle ofrecer aos mexicanos? Produto elaborado? En Galicia non temos. Por lo tanto, se tuviéramos que vender leite en líquida ou leite en polvo a México, non só teríamos os precios máis baixos de Europa, que xa temos, non só teríamos os precios máis baixos de España, excepto Baleares, que xa temos, senón que os teríamos que baixar moitísimo máis para poder competir. Bueno, Domingos, viaje a México. ¿Qué balance hacemos, no desde el punto de vista del presidente de la Xunta, sino desde tu punto de vista? Bueno, vamos a ver, creo que convén recordar cando empeza todo isto, non? E isto empeza ca firma dun protocolo, dun acordo entre a Xunta de Galicia e o Grupo Industrial Pemex, un grupo público, en maio do ano pasado, é dicir, dentro de moi pouco cúmprese un ano, non? Daquela, cando se asinou ese acordo, pois falábase dun investimento de 310 millóns de dólares, de 2,6 millóns de horas de traballo e creo que eran 2.500 postos de traballo, non? É dicir, pasou xa un ano, de momento non hai nada, cámbiase un pouquiño, digamos, o tipo de relación, o tipo de contrato, non? Daquela non se falaba de que Pemex podía entrar no accionariado de algún astaleiro galego, quero dicir, un ano xa é tempo prudencial, non? Para que aquel acordo asinado en maio no Pazo de Raxoi, pois, tivera algún tipo de traslación na práctica, é dicir, non digo o mellor xa cortando chapa, pero vamos a ver, é dicir, o que se vendeu daquela forma, pois parece que aínda non acaba de concretarse, non? E tampouco está claro se realmente hai que agardar aínda outro ano máis, se vai a ser nos próximos meses, é dicir, eu creo que hai pouca claridade aínda, eu supoño que tamén haberá conversas ou negociacións que o mellor... Falase de que poderían vir no mes de maio os mexicanos, non? Sí, pero bueno, estiveron moitas veces aquí, tamén ten un responsable para España, non? A propia Pemex, o que non sei é se haberá algo nesas negociacións que pode ser confidencial, que o mellor o presidente da Xunta neste caso non desvelaría, como fixo o mellor con outras conversas máis de tipo confidencial, e non se pode desvelar ou poñer, digamos, na opinión pública, non? En todo caso, eu creo que hai as dúbidas xurden precisamente porque pasou moito tempo sin que se vexa nada concreto e eu creo que eso non é positivo, non? Porque quenes podían creer nas bondades daquele acordo nun principio de que se pudera, bueno, haber unha vía, pois claro, eu creo que o tempo tenemos ya una cierta experiencia con los viajes, porque tuvimos un alcalde muy viajero, y una de las veces que viajó con Alfonso Paz Andrade, este hombre que vendió rápidamente las acciones antes de la pero se lo comunicó la CNMV, cosa que otros no hicieron, ¿eh? Pero te quiero decir que viajaron Manolo Rodríguez de Rodman, Alfonso Paz Andrade y Manolo Soto. Y La Voz de Galicia tituló muy bien, cuando volvieron, dijeron, gran éxito de la delegación viguesa, han conseguido la cesión de un guacamayo para el zoo. Pero tenemos una segunda, los de Vigo lo van a entender, y es cuando fue el fenómeno este Zapatero, que fue a Japón, y llegamos a una asamblea del partido, y Caballero, con su escudera, la más preclara parlamentaria española, Carmela Silva, dijeron, lo de las pilas japonesas Mitsubishi, arreglado. Bueno, seguimos sin cargar. Yo le diría simplemente una cosa... Bueno, perdona que te interrumpa nada más. Hubo otro viaje glorioso del expresidente del gobierno, José María Aznar, que yo entonces estaba en el 16 y recuerdo un titular de Carlos Agulló fantástico. Viajó hasta Moscú, debía de estar Putin, Putin, por ejemplo. Viajó hasta Moscú y lo que hizo fue hablar por teléfono con el señor Putin. Entonces, Aznar viaja a Rusia para hablar por teléfono con Putin. Bien, pues o sea que estos viajes a veces, efectivamente... Yo creo que la política internacional hay que hacerla. Yo creo que las comunidades autónomas deben ser un poquito más moderadas, igual que los ayuntamientos. Y yo creo que alguien le tiene que decir que el poder obstruye el cerebro, y claro, los segundos mandatos siempre son fatales para todos, y yo creo que él, que ha sido un buen presidente en el primer mandato, se le empieza a obstruir el cerebro. Yo creo que un presidente de la Xunta no tiene que dedicarse ni a vender barcos ni a vender acciones. Tiene que hacer leyes, decretos, medidas que permitan mejorar la vida, crear empleo, etc.
Pero si los alcaldes y los presidentes tenemos que dedicarnos a vender barcos y a buscar accionistas, es que la sociedad no funciona. Yo quiero una sociedad capitalista que funcione. Pilar? O señor Núñez Feixóo ten todo o direito do mundo a facerse o parvo, pero non ten o menor dereito a facer os parvos aos demais. Entón, é un auténtico insulto, e digo así con esta palabra, pretender facernos parvos aos demais. O 21 de setembro de 2012, que parece que pasaron 14 anos, e só foi o 21 de setembro de 2012, estaba propagandeando Domingos, recordábao, en plena campaña electoral, faltaba un mes para as eleicións autonómicas, non só ese investimento multimillonario, senón a creación de 3.000 postos de traballo, de 3.000 empregos. Estamos en abril de 2013. Por que falo de facerse o parvo e de querer facernos os parvos e as parvas aos demais? Onde están os avais necesarios para ese investimento multimillonario? De que alto gabinete de altos abogados do mundo mundial se vale a Xunta de Galiza para pintar algo nunha negociación destas características? Onde están os contratos? Os contratos que signifiquen carga de traballo en Vigo e en Ferrol Terra. Cal vai ser o papel futuro da Xunta de Galiza canto ao financiamento? Entón, a parte disto, teño que engadir que hai unha porción de unha persoa que me parece desalmada no sentido de xogar con esta alegría, con postos de traballo en dúas zonas especialmente castigadas no sector naval como son Ferrol e como Vigo. O do sector lácteo é xa de sainete, se é que efectivamente pudésemos reducilo a unha brincadeira, porque efectivamente o mercado natural do sector lácteo galego fora, claro está, da propia Galiza, tiña que ser o mercado interno español, e está sin solucionar o problema gravísimo dos prezos competitivos mínimamente, porque todo o que o sector leva protestado e leva reclamado está efectivamente non ten solución definitiva. Entón, claro, que vaya a México para ver como están as praias do Caribe, pois que o faga no seu tempo libre e que se entreviste co presidente actual de México, pois é un acto de correspondencia protocolar ou cordial que non ten por que conlevar en absoluto, e moito menos cunha multinacional poderosísima como Pemex polo medio, que non ten por que conlevar beneficio directo corruptísimo. Pemex e corruptísima. Económico e laboral. María. Yo creo que esto responde al patrón de comportamiento de lo que lamentablemente estamos acostumbrados algunos, ¿no? Por lo menos en este contexto. Es decir, aquí Domingos, por ejemplo, ha presupuesto que estamos hablando del mismo contrato. Yo presupongo que son contratos distintos. Lo ha anunciado con PMI y lo ha anunciado ahora mismo, lo ha negociado en este momento. Primero no había, después había. Después PMI era que no y luego era que sí. Después se le dio caña hasta en el carnet de identidad porque Pemex saca una nota que no autorizó y resulta que después se corrige la propia Pemex y dice, oigan, que sí, que hay este acuerdo porque el acuerdo es con PMI, que no es con Pemex. De lo que estamos hablando hoy es algo que ya previamente se había anunciado, se habían sentado las bases, es decir, Feijóo, el presidente Feijóo dijo desde el primer momento que no iba a ser el primero ni iba a ser el último. Evidentemente hay contratos que se materializan en 2 meses, en 3, en 5, en 7 o en 15 y desde luego los contratos no están guardados en la caja fuerte de Montepío, es decir, los tendrán quienes lo tienen que tener, cosa que él defendió desde el primer momento. Es decir, a mí esto me supone... ¿Tú entiendes que la gente esté impacientando? Porque ha pasado un año. Bueno, normal que se impacienten, pero claro, con impaciencia no vamos a ningún lado. Aquí de lo que se trata es de resolver problemas. Decía Carlos Príncipe que el presidente de la Junta no tiene que dedicarse a vender barcos. Yo he dicho que no debería. Bien, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero a mí cualquier cosa que haga... Cuando se dedica a eso es que va mal la empresa gallega. Carlos, es que eso forma parte de la empresa gallega. Es decir, cualquier cosa que haga el presidente de la Junta, me da igual que estemos hablando de Feijóo, que estemos hablando de cualquier otro, que sea en defensa de los intereses de Galicia y que sea abrir la vía para que vayan otros detrás a rematar, si quieres,
estoy completamente de acuerdo. Yo también. Y sí me voy a estar a favor. El tema lácteo, tanto la manifestación de Pilar como lo que le he oído al Partido Socialista, hombre, pues es el claro ejemplo también de cómo algo que en esencia y por sí mismo es bueno y positivo, se maligniza cuando intentamos utilizarlo como arma política arrojadiza. Es decir, tenemos un problema de narices con el sector lácteo. Tú omites, Pilar, no sé qué conocimientos o qué información manejas que no maneja el Tribunal de Defensa de la Competencia. Porque el problema de los precios, de la fijación de precios, de la asimetría que existe entre los productores y los demandantes, el problema de acuerdos, o si queremos un oligopolio, entre comillas, de quienes están comprando la leche al sector lácteo en este momento, es un problema que está intentando resolver el Tribunal de Defensa de la Competencia y está intentando ver si realmente se puede entrar en el tema de los precios. Entonces tú cuando dices con tanta claridad que eso es lo que tal, insisto, no sé qué información manejas, pero bueno, si lo puedes afirmar con tanta rotundidad, deberías de verdad, pues, con todos mis respetos, de coger el teléfono y comunicárselo a ellos. En cualquier caso, si la industria mexicana puede tirar, ayudar, comprar, ayudar a salir a Galicia del problema que tenemos en el sector lácteo, bienvenido sea. Es que a mí me da igual, es más, van a pagar más aunque solamente sea por el transporte. Es que... A ver, Pilar, por alusiones. Eu citei con toda clareza que en plena campaña electoral a un mes de se celebraren as eleccións do 21 de outubro de 2012, o señor Núñez Feixóo estaba como candidato e presidente aínda, claro, da Xunta de Galiza na anterior legislatura, estaba vendendo constantemente, oferecendo como propaganda e como caramelo xa na mao. Non, a miña interpretación non, son justamente as súas. 3.000, a creación de 3.000 postos de traballo. E eu xulgo que é perigosísimo e é absolutamente inmoral xogar con esa expectativa nun sector tan castigado como o naval, en comarcas como antes indiquei, como Ferrol e como Vigo, cando a altura actual, abril de 2013, non hai un só emprego creado ao abeiro, ao amparo desta expectativa. E as negociacións, nada menos que cunha multinacional monstruosa polo tamaño e pola potencia económica como Pemex, repito o que antes comentei, de que non nos pode vir aquí vendendo fume. A respecto do lácteo, as cifras, as fundamentais son que se segue producindo leite e vendendo por o litro a menos prezo do custo. E isto non é un invento meu, é a voz das productoras e dos propios productores. El tema del Navajo, niego la mayor, o sea, aquí no se jugó con ninguna expectativas y hay un caso, entre otros, donde es lícito manejar expectativas y es cuando las expectativas son ciertas y cuando se ajustan a la realidad. Es la mejor forma de sostener. Cortando chapa é un título de unha letra de rap. Ese es el primer paso de algo que viene después. O sea, es la presunción. Bueno, cortando chapa lo dijo el ministro, dijo que se estaba cortando chapa ya, lo dijo el ministro Montoro. Pero Fernanda, es que también me he tragado, también me tuve que tragar unas cuantas veces el tema del tax list y que no, y luego resulta que era que sí. Finalmente, el tema del precio, efectivamente, el precio del lácteo, puedo estar de acuerdo, vamos, de hecho estoy de acuerdo en que ese es el proceso, el problema fundamental. Pero ese problema responde a un fallo estructural del mercado y no se sabe si es posible que se intervenga en el proceso de fijación de precios. ¿Vale? Es lo único que estoy diciendo. Responsable más que el mercado creo que hay en el asunto del lácteo. Bueno, los agentes en el mercado, los que están comprando, que se aprovechan, entre otras cosas... Los mercados al final tienen la culpa hasta... Insisto, los agentes que están comprando, quienes se aprovechan, entre otras cosas, de la dispersión y no comunicación en la industria láctea gallega, que precisamente está corrigiendo la Xunta de Galicia. Bueno, lo cierto es que Feijóo hoy ha abierto una nueva expectativa que tiene que ver con un sector que también las está pasando canutas, como todos sabemos, que es el sector lácteo. Expectativas existían en el sector naval en relación con México y hoy abre una nueva puerta que supongo que se incorpora al discurso también a la hora de rendir cuentas. Se pedirán cuentas dentro de un tiempo a ver qué pasó con esas negociaciones en relación con el sector lácteo. Dejadme que avancemos un poco porque, inspirados por la estupenda crónica que hoy escribía Domingo San Pedro en las páginas de La Voz de Galicia, anticipando y dando las claves de esa asamblea que este fin de semana celebra ANOVA, la organización política creada por Xosé Manuel
Manuel Beiras, bueno, hemos decidido traer a la tertulia de esta noche las características de ese partido que, bueno, va avanzando hacia la madurez, digamos, después de esos resultados espectaculares tan buenos para una información que acababa de nacer y que, como decía, y tal y como contaba Domingos en esa crónica, reúne algunas peculiaridades que alojan a Nova de una organización política al uso. 0 sedes, un empleado a media jornada y un portátil con software libre. Con tan escasos elementos, Anova, el colectivo que lidera Beiras, se maneja en un mundo de partidos políticos con muchos más medios. Desde la formación nacionalista aseguran que el modo de hacer política ha cambiado y que para tener éxito no hace falta tener demasiado aparataje. Cuentan ya con 68 asambleas locales por toda Galicia, pero para sus juntanzas no tienen ningún recinto propio. Un antiguo bar ourensano, una sociedad gastronómica compostelana, son algunos de sus lugares de reunión. Lo más parecido a una sede nacional es un local que sufragan sus activistas en Gondomar. Los militantes son precisamente la única fuente de financiación de Anova. Aportan cuotas mensuales, cuyo mínimo son 3 euros al mes. Las ingresan en una cuenta abierta en Caixa Rural Galega, una entidad que por sus estatutos tiene prohibido prestar dinero a partidos políticos, la única que la formación considera verdaderamente gallega. Hasta hace muy poco Anova tampoco tenía personal. Un voluntario se encargaba de registrar las altas y expedir carnets. Como no daba abasto, se optó por contratar a un trabajador. Y es que la militancia se ha multiplicado en apenas un año. Cuando todavía formaban parte del bloque, bajo el nombre Encontro Irmandiño, eran 180. Tras la escisión, superaron los 500. Hoy son 1.112 y esperan seguir sumando zapatos al ejército de Beiras. Domingos, peculiaridades fruto da xuventude desta iniciativa ou unha nova forma de facer política? Bueno, eu creo que ten moito que ver con quen lidera esa formación, non? Eu creo que a personalidade de Xosé Manuel Beiras é un pouco que lle dá o tirón a esa organización, digamos, eses azos que ten, porque eso posiblemente se algún outro partido con outro tipo de persoas intenta facelo, pois non vai a ter o mesmo resultado, non? Eu creo que o feito, digamos, ese perfil casi inmaculado, non? Xa así maiorciño e tal, como é Xosé Manuel Beiras, pois lle dá, bueno, un certo marchamo para constituir isto e ter detrás, pois... Pero ten futuro a Nova? Ou está demasiado vencellada a figura de Beiras? Eu creo que agora a Nova é basicamente Beiras, agora mesmo. Entón, eu que creo que están intentando explorar si máis alá de Beiras se pode armar algo, non? Eu creo que están nesa fase de, en fin, están nunha coalición no Parlamento que están con Esquerda Unida, que son, bueno, pues, digamos que pode ser unha alianza circunstancial. Non creo que foran, que naceran, que viñeran ao mundo Esquerda Unida e a Nova para estar xuntos o resto da súa vida. Eso non, evidentemente non é así, é unha alianza circunstancial e eu creo que se está, bueno, a Nova de algún xeito está explorando si máis alá desa alianza pois pode haber pode haber un oco dentro dese espectro, digamos, nacionalista e de esquerdas, non? Manuel, ti como ves ese ahora? Sí. A mí me parece, coincido co que di Domingos, non? Me parece que a Nova unifica o clásico co moderno, porque realmente é un partido dun líder, e dun líder carismático, e a organización é mínima e horizontal. Polo tanto, ten algo de primavera árabe, pero ao mesmo tempo a estrutura do liderazgo clásico indiscutible. A mí me parece que neste sentido o futuro da organización dependerá do futuro do liderazgo. Eu creo que as últimas eleccións autonómicas foron eleccións donde os que subiron, os que ganaron foron os líderes. Feixóo, a súa maneira, era un líder... Ou que perderon, que ganaron ou que perderon. Sí, pero se analizamos ao momento os resultados electorales, ganou Feixóo, ganou Beiras, é dicir, os que funcionaban realmente con unha consistencia de liderazgo e baixou o resto. Entonces, cal é o problema para min de Anova, que efectivamente está moi vinculada a esta figura de liderazgo, e que
me parece que o seu proxecto está moi vinculado á revolta, é dicir, a expresión do descontento, a provocar o escándalo da boa maneira ás veces, e me parece que eso, como proxecto de futuro, pode ter un recorrido non demasiado longo. Eu xa dixen noutra ocasión que eu creo que desde o punto de vista político non é o mismo ser revolucionario, que implica un cálculo, un diseño a longo prazo, que ser un pouco volteriano e escandaloso. E o zapato, nese sentido, é todo un símbolo. Pilar? Eu nego que se financien só xeráficamente de 3 euros ou non. Aliméntanse políticamente coa retención de actas de concelleiras e concelleiros, coa retención de alcaldías, coa non devolución das actas debidas ao elaborado, financiado, construído e defendido políticamente polo Bloque Nacionalista Galego o que reteñen. E ese é un facto, é un feito, non é agora un xuízo meu. Tamén nego que sexa unha nova forma, novísima, novérrima, de facer política. Eu, que son a máis bella da mesa, coido que son a máis bella da mesa, aínda que non me considero bella, mais coido que son a de máis idade, eu lémbrome de cantidade de, non un momento, medio ano, un mes, non, de anos de traballo político, de traballo cultural, de traballo sindical moi activo e moi dinámico, sen local, con cotizacións quen as podíamos facer e con todo tipo, efectivamente, da máxima apertura. E, finalmente, nego tamén, ou mellor dito, isto xe que é un xuízo político, indico unha contradición clara entre unha declaración, o que se declama, o que se declara é un mega, super, hiper asemblearismo, por un lado, e por outro lado a fixación ou o amarre a un líder ou a un podio de tres persoas. E sei do que falo porque coñezo os personaxes e até onte estivemos na mesma nave política, é dizer, que non falo a fume de viteira. Velle futuro a Nova como organización política? Vexolle futuro, con toda probabilidade, en se fundindo ou practicando o seguidismo, por tanto, desnaturalizando completamente calquer vocación nacionalista galega de Esquerda Unida. Pero, Pilar, vamos a ver, Pilar, ti dis ao mellor de algún xeito que o mellor foron usurpadores, que tamén levaron, digamos, parte do capital que realmente sería do Bloque, pero entendo eu que eles tamén contribuirían a ter os resultados, a ter a representación. Vamos ver, é un marco algo prepolítico. Cando hubo unha ruptura no seo do PNV e se escindiu Eusko Alkartasuna, hubo unha separación de bens, como hai en todos os matrimonios. No caso desta ruptura non houve unha separación de bens. Eles fóronse, digamos, cunha man diante e outra detrás, non se levaron ningunha sede, non se levaron finanzas do BNG, entendo eu se así, únicamente. Faltaría máis. Bueno, non, pero entendo eu que... Claro, non, pero un debate. A ver, non, está facendo, claro, a comparación... Como resolveron... A comparación co matrimonio é moi axeitada. Como resolveron os vascos foi dunha forma moi diferente. Tan claros, tan flagrantes e tan vastos, neste caso vastos con B, como os seguintes. Até o día tantos, é dicir, até xaneiro do ano en que se celebrou, 2011, non? Non, 2012. A 13ª Asamblea Nacional do BNG vale a doutrina, valen coas enmendas correspondentes ás teses, hai un reparto hiperdemocrático e estritamente proporcional dos postos para o Consello Nacional e igualmente para a Executiva, en virtude dos cais
a candidatura encabezada por Xosé Manuel Beiras obtén os postos correspondentes, séntanse efectivamente na executiva con toda a legitimidade e con toda a legalidade do mundo, e ao día seguinte iso xa non vale. É ao que me refiro. Preséntanse compañeras e compañeros a unhas eleccións municipais e ao día é cando, efectivamente... A ver, Carlos, brevemente. ¿Con qué barallas? Yo los funcionarios de partido... ¿Con qué barallas eso? No me interesa. Ya te llegan con los del tuyo. Sí, exactamente. A mí lo que me preocupa está cambiando el mundo y está cambiando la forma de hacer política. Y los partidos tradicionales europeos, porque no es así en todas partes, están llamados al fracaso, lo que se llama el militantismo. Tú has sido militante, yo también, y tú también, los tres de aquí hemos sido. Aquello de la reunión de célula, machacarnos la vida, el sacrificio por la clase obrera y pero tal. Eso se mudó, puedo hablar, pero déjame, estoy diciendo, eso ya se acabó. Pero eso se... Y se acabó también la no participación, es decir, aquello del partido de cuadros, que ayer me parece que lo oía aquí a un chico de Izquierda Unida, Rubén, ¿no? Y tal. Esto también se acabó, porque la gente lo que quiere, lo que va a haber es un periodo donde va a haber hiperliderazgos. Los tipos y las tipas, personas más mediáticas, van a crear... Que eu detesto, perdón. Bien, pero yo te estoy hablando de lo que creo que va a pasar. No, sí, y dos, no va a haber necesidad, igual que leemos los periódicos sin papel, vamos a poder militar sin sedes. De hecho, me parece mucho más interesante que el fenómeno de Beiras una cosa que se llama el movimiento 5 estrellas, que ha sacado el 25% y que está bloqueando la séptima o octava economía del mundo que se llama Italia. El movimiento 5 estrellas hace referéndum y hoy acaba de darles una paliza a la izquierda italiana sacando una candidata extraordinaria, una gran periodista, que debía ser la candidata natural de la izquierda y la izquierda pactando con el loco de Berlusconi. Bueno, interesante la reflexión que compete a los movimientos. Por eso, pero el futuro va a ir por ahí. Y después digo, cuando se muere ese hiperliderazgo, se morirá esa fuerza. Es igual que no hay franquismo después de... Y perdón, no es lo mismo. No hay franquismo después de Franco, no hay felipismo después de Felipe, no hay chavismo después de Chávez y no habrá beirismo después de Beiras. Mira si serei moderna. Hiperliderazgos consecutivos. A ver, moi brevemente, Pilar, si serei moderna eu, que eu non preciso, nin precisei nunca, ninguén que me dirixise, que me representase, que é moi diferente, que me represente, e en quen eu delego a miña confianza política. Por tanto, non, sí, pero podo estar de acordo con esa distinción de tres militantes sacando a María Bastida do tema, non? Porque non estuvo en la época de la dictadura, que era cuando se militaba. Pero me parece un apunte interesante, porque a militancia tiña un aspecto sacrificial, a veces tamén, hemos jodido parte de nuestra vida. Superyoico, moi exigente, que tal vez na política actual non existe. Bueno, algo aprendisteis de aquella época porque tenéis una... Yo ahora soy epicúreo. Y además me permito decir lo que pienso. Yo creo que tenéis unos conocimientos políticos superiores. Por favor, María, un titular, así, para irnos a publicidad rápidamente. 30 segundos en relación con esta aldea de Asteris, que antes me metía porque me reí mucho con el artículo de Domingos de hoy, ¿no? Vamos a ver, con todo el respeto en relación con otra fuerza política, desde luego, y visto desde la barrera, yo la percepción que tengo de lo que estáis planteando es que no sé hasta qué punto un partido político del cual no sé qué ideología tiene, pero lo que sé es que en cierto modo es un poco contradictoria, ¿no? O sea, el señor Beiras ha ido toda la vida con la defensa a ultranza del nacionalismo, de la patria gallega, de no sé cuánto, y de repente no tiene ningún inconveniente en pactar, ¿no?, con algo que no tiene nada que ver. Me refiero en términos de ideología, ¿no? En cuanto a principios de actuación, hombre, pues su actuación hasta la fecha, yo siempre digo lo mismo, pero es que además es cierto, o sea, su único objetivo es entrar en las instituciones, aprovecharse de las instituciones en lo mayor posible y reventarlas, sin ningún tipo de principio ni respecto al foro en el que está. O sea, no hay más, no le veo más. Bueno, entrar en las instituciones creo que es el objetivo de todas las fuerzas políticas, tengo la impresión. Tenemos que irnos a publicidad, María. Tenemos que irnos a publicidad. Queda alguna cosa muy interesante que compartir todavía con ustedes, incluidas unas sorprendentes declaraciones de un diputado del PNV que parece que ha dicho, le faltó poner los nombres, que aquí consume drogas todo el mundo, pero lo vamos a contar a la vuelta de publicidad.